¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Continuamos con la serie Avivamiento y el mensaje de esta mañana se titula Requisitos del Avivamiento. La oración ferviente. Los que tienen sus Biblias, vamos a hacer lectura de Jeremías, libro del profeta Jeremías, el capítulo 33, versos 1 al 3. Muchos de nosotros estamos familiarizados con este texto y algunos hemos aprendido de memoria el verso 3. Jeremías 33, versos 1 al 3, dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Y este es el texto que la mayoría de nosotros nos hemos aprendido de memoria, y dice: clama a mí y yo responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Padre, te damos gracias. Leemos tu palabra reconociendo que tu palabra es la fuente de nuestra fe y de nuestra vida espiritual. Gracias por la palabra y por la iluminación en el corazón. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Amados, Jeremías 33 nos presenta un hermoso cuadro bíblico de restauración y avivamiento. Y en este cuadro bíblico e histórico, al pueblo abatido, exilado, enfermo, subyugado y avergonzado de los hijos de Judá, Dios les prometió un tiempo de restauración por causa de su misericordia y su gran fidelidad. El Señor prometió curarles, enviando sanidad y medicina con abundancia de paz y de verdad. Verso 6. El Señor prometió curarles, enviando sanidad, medicina, paz y verdad. Los cautivos de Israel regresarían de Babilonia para ser restaurados. Jeremías recibe esta palabra estando preso en el patio de la cárcel, en el exilio babilónico, y el Señor le da esta palabra, una profecía que anunciaba el retorno de los judíos a su nación. Serían restaurados, dijo el profeta, como al principio. Sus pecados serían perdonados y sus almas purificadas de la necedad y de la maldad que les había contaminado. Todo esto serviría de testimonio a los pueblos y traería gozo al corazón de la nación hebrea y alabanza al nombre de Yahweh. No obstante, nada de esto acontecería sin la acción de la oración y el clamor de Israel. Nada de esto acontecería sin la acción del clamor de la oración. Porque en el verso 3 el Señor les dijo: clama a mí y yo responderé. Si tú clamas a mí, yo voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, les dijo el Señor. Si el pueblo hebreo no clamaba a Dios, Dios tampoco les respondería.
El pueblo tenía que orar para poder recibir la visitación de Dios, el perdón, la restauración y el fuego del Espíritu. De hecho, todos los avivamientos históricos han sido precedidos por la acción del clamor, de la oración. Todos los despertamientos espirituales a través de los milenios han sido provocados por un pueblo de rodillas que con fervor de espíritu clama a Dios de día y de noche por un nuevo amanecer de despertamiento espiritual. Antes de que el Espíritu se derramara en el glorioso e histórico día del Pentecostés, los discípulos del Señor Jesús estuvieron orando, unánimes y juntos en el aposento alto durante muchos días, dice la Escritura. La iglesia primitiva oró. La iglesia primitiva oró y el Espíritu Santo se derramó de lo alto, transformando las vidas de los discípulos y la historia del mundo. Durante los días del avivador John Wesley, la iglesia comenzó a orar fervientemente y sin cesar. Y como consecuencia de este clamor, Inglaterra, la potencia mundial de Inglaterra y los Estados Unidos fueron sacudidos por un colosal despertamiento espiritual que provocó la conversión de grandes multitudes. El primer gran despertamiento espiritual de la historia moderna, el avivamiento de Wesley, salió del corazón, brotó del corazón de un hombre apasionado por el poder de la oración y el deseo de servir a Dios con todas sus fuerzas. Y este avivamiento se destacó y se caracterizó primeramente por la oración ferviente. Y también se caracterizó por la poderosa predicación del Evangelio de la gracia por gente sencilla. Las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo y la conversión de grandes multitudes. Levantad las manos caídas mediante la fe y la oración, dijo John Wesley. Ayunad y orad sin cesar. Asaltad el trono de la gracia, perseverad en ello y la misericordia vendrá. Según los historiadores, el gran avivador del segundo despertamiento espiritual de la era moderna, Charles Finney, solamente conducía campañas evangelísticas en los lugares donde los creyentes estuvieran dispuestos a pagar el precio del avivamiento. Finney solo se comprometía a hacer campañas evangelísticas en las ciudades donde los creyentes se comprometieran a pagar el precio del avivamiento. Y este precio, según Charles Finney, es la oración. El avivamiento es como una cosecha de trigo, dijo Finney. El avivamiento viene del cielo cuando las almas heroicas entran en el conflicto de la guerra espiritual, en la brecha de la oración fervorosa, determinadas a vencer o a morir, o si es necesario, a morir para vencer. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Habrá alguien aquí que dice amén. Amén. Iglesia, no hay avivamiento sin la acción de la oración. Dígalo conmigo, no hay avivamiento sin la acción de la oración. Por ende, nosotros debemos orar y clamar al Señor
para que el fuego del Espíritu Santo se derrame con poder en nuestros corazones y en las naciones de la tierra. Si deseamos avivamiento, tenemos que orar, orar y orar más. Si anhelamos vivir la experiencia de un avivamiento, tenemos que clamar al cielo y clamar más. Clamar al Dios que dijo: clama a mí y yo responderé, y te enviaré sanidad, te enviaré medicina, abundancia de paz y verdad. La iglesia tiene que orar con desesperación. La iglesia tiene que orar con un espíritu fervoroso, porque ciertamente el reino de los cielos sufre violencia. Los valientes, dice el Señor, lo arrebatan. Es hora de orar por un avivamiento dinámico y mayor. Es hora de pedirle a Dios que mande nuevas olas del espíritu de su gracia sobre las naciones de la tierra, sobre nuestras familias. Es hora de pedirle a Dios el espíritu de oración y de gracia que desata los avivamientos. Yo te pregunto, querido, ¿estás dispuesto a pagar el precio del avivamiento? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar ese precio? Un avivador declaró: la vida cristiana victoriosa nace y se fortalece en la recámara secreta de la oración. El secreto de la oración es orar en secreto. El área más importante, no descubierta o explorada de los recursos ilimitados de Dios, es el vasto campo de la oración. La oración ferviente es tan vasta como Dios, porque Dios está detrás de ella. La oración es tan poderosa como Dios, porque el Omnipotente se comprometió a contestarla cuando dijo: clama a mí y yo responderé. Juan Crisóstomo, uno de los padres más amados y reconocidos de la Iglesia Apostólica, escribió: la potencia de la oración ha sujetado la fuerza del fuego, ha amordazado la furia de los leones y ha extinguido el furor de las guerras. El poder de la oración ha apaciguado los elementos naturales, detenido el sol en su curso, curado enfermedades, expulsado demonios. La oración es un arma espiritual todo suficiente, un tesoro ilimitado y una mina inagotable. La oración, decía Crisóstomo, es la raíz, es la fuente y es la madre de 1000 bendiciones. Santiago 5:17 nos asegura enfáticamente que el profeta Elías era un hombre sujeto a pasiones humanas, semejantes a las nuestras, y oró, dice el texto. Elías, un hombre sujeto a pasiones humanas, semejantes a las nuestras, oró. Elías oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Con sus fervientes oraciones, el profeta Elías detuvo el curso de la naturaleza. Elías oró y el cielo se cerró. Elías oró y la lluvia cayó. Elías oró y el fuego se derramó. E.M. Bounds, el autor del libro La oración, fuente de poder, declaró: ni erudición, ni pureza de expresión, ni amplitud de pensamiento, ni el floreo de la elocuencia, ni la simpatía personal
pueden sustituir la falta del fuego del Espíritu en los atrios de la iglesia de Dios. La oración depende de este fuego avivador. Sus ardientes llamas le dan acceso, alas, aceptación y energía. No hay incienso sin fuego, ni oración sin llama. El incienso no puede emitir su olor grato sin fuego. No hay oración sin llama en el corazón. Iglesia, con su potencia sobrenatural, la oración cambia las cosas naturales. ¿Cuántos lo creen? La oración cambia las circunstancias. La oración tiene poder para cambiar las cosas naturales, pero más importante aún, la oración cambia a los hombres. La oración nos cambia. El fundador y reformador John Knox oró diciendo: Señor, dame a Escocia o me muero. Así oraba: dame a Escocia para Cristo o me muero. Y su oración dejó marcada una huella de despertamiento espiritual en la historia de Escocia. El misionero David Livingstone, el avivador que sacudió a todo el continente africano con la poderosa predicación del Evangelio de la Gracia, oró constantemente. Este varón oraba constantemente, todo el tiempo, y literalmente, según los historiadores, Livingstone murió sobre sus rodillas, orando a Dios en el campo misionero. Lo que es nacido de la poderosa acción de la oración de fe vence al mundo. La oración obra con Dios, la oración crea hambre de Dios en las almas. Y el hambre por las almas genera una mayor pasión por la oración. La oración es una fuente de poder sobrenatural, porque Dios la escucha y la responde. La oración ferviente, llena de fe, iglesia, es la llave que abre la puerta del avivamiento. El avivador escocés Andrew A. Bonner le decía a sus discípulos: oh hermanos, a pesar de los ataques de Satanás, del mismo Satanás, nunca dejen de orar. Si tienen que escoger entre descuidar a sus amigos y sus tiempos de oración, escojan orar. Más bien, ayunen y piérdanse el desayuno, el almuerzo y la cena, y también el sueño, antes de descuidar su vida de oración. En lugar de hablar acerca de la oración, debemos orar con vehemencia, porque es fácil hablar acerca de la oración. En lugar de esto, debemos de orar con vehemencia. El Señor está cerca, decía este avivador. ¿Cuántos lo creen? El Señor está cerca. Él viene calladamente mientras las vírgenes insensatas duermen. Iglesia, no hay avivamiento sin la acción de la oración. Y hoy el Señor nos exhorta diciendo: clama a mí y yo te responderé. Te voy a enseñar cosas grandes y cosas ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé.
El Señor desea curarnos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ese deseo del corazón de Dios? El Señor desea curarnos, enviando sanidad y medicina, con abundancia de paz y de verdad a nuestras vidas. El Señor desea avivar su obra maestra en medio de los tiempos, y lo está haciendo. Dije que lo está haciendo. Y nosotros estamos dispuestos, pregunto yo, a pagar el precio del avivamiento. Estamos dispuestos a orar diciendo: Señor, danos avivamiento o danos la muerte. Dame avivamiento, Señor, avivamiento personal. Enciende el fuego del avivamiento, del despertamiento espiritual en mi corazón. Danos avivamiento en el alma, danos avivamiento en la iglesia, en la familia, en la nación. ¿Cuántos reconocen que esta nación necesita un avivamiento? Y no solo la nación de los Estados Unidos, las naciones de la tierra necesitan avivamiento. Y tenemos que orar y pedirle al Señor que nos dé ese espíritu de oración y de gracia. Porque la brecha de la intercesión necesita que tú y yo nos paremos en ella para orar al Señor sin cesar. Dame avivamiento, Señor. ¿Cuántos le dicen al Señor en esta mañana: dame avivamiento, Señor? Yo quiero que mi corazón arda, yo quiero tener un corazón ardiente, yo no quiero tener un corazón tibio. Hay cristianos que tienen corazones tibios. No. El Señor dice: no, tibio no. Tibio no. Caliente. Preferible frío a tibio. ¿Por qué? Porque el que tiene el corazón frío lo reconoce, lo sabe, lo siente, lo palpa, porque el frío se siente. Pero el que tiene el corazón tibio, solamente tibio, no lo reconoce. Y el corazón tibio es un corazón indiferente, es un corazón apático. Te crees que estás bien y no lo estás. Un corazón ardiente. Eso es lo que necesitamos. Porque solo el corazón ardiente puede ofrecerle al Señor el incienso de la oración. Solo el incienso puede arder con el fuego de esta pasión por Dios. Yo no sé tú, pero yo le digo al Señor en esta mañana: yo quiero ese corazón. Yo quiero ese corazón. ¿Cuántos le dicen al Señor: yo quiero ese corazón? Un corazón que arda con tu presencia, un corazón que arda con tu amor, en el nombre de Jesús. Si estás aquí y tú no le has entregado tu corazón al Señor Jesús, este es el día de la salvación. Ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a hacer esta oración. Si tu corazón está frío, nunca le has entregado el corazón al único que puede traer fuego de Dios a él y vida de Dios a él, este es el día de la salvación. Haz esta oración conmigo. Unámonos todos en esta oración. Vamos todos a orar. Padre, yo reconozco que soy un pecador. Estoy arrepentido de mis pecados. Yo creo que Jesucristo murió por mí, que Él es el Señor, mi único Salvador, y confieso con mis labios que Él resucitó de los muertos, y lo recibo ahora como mi única fuente de salvación.